principios. Todo lo que tiene que ver con daños y perjuicios, en realidad también viene de cumplir con los principios. Si yo cumplo con los principios de Pirkei Avot, no voy a cometer daños ni perjuicios con respecto al resto. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con Nezikin, todo lo que tiene que ver con daños, está incorporado en el concepto de según Rab. Pero Jajamim, en el fondo, están... Y también voy a tener una buena relación con Akadosh Baruj Hu, que eso es lo que tiene que ver con Brajot, ¿sí? Con las palabras de Brajot. Pero hay otros que dicen, no, lo que importa es tener una buena relación con Ben Adam Javero, y hay otros que dicen, lo que importa es tener una buena relación con Akadosh Baruj Hu. Si uno tiene una buena relación con Akadosh Baruj Hu, en el fondo, si uno la tiene buena, en realidad buena, entonces también tiene muy buena relación con el prójimo. Y si uno quiere tener una buena relación con el prójimo, tiene que estar relacionándose correctamente con Akadosh Baruj Hu. Entonces, está todo mezclado, pero estos son los principios a través de todo que traspasan a todas esas cosas. ¿Okay? Eso era como el final, lo estaba repasando en la Menullona un segundo y quise incorporarlo. Ok, vamos con la Mishnah. La primera Mishnah del primer Perek, del primer capítulo de Avot, dice: Moshe Kibel Torah mi Sinai. Ustedes la tienen, pero tienen que tener las fotocopias que repartimos la semana pasada. Por favor, necesito que las tengan a mano. Uy, no, entonces ya no tienen. Tiene que haber, alguien tiene que tener. Sí, esa es la que vamos. ¿Puede leerla junto con ella? ¿Sí? ¿Hebreo está bien? ¿Se puede leer en hebreo? Perfecto. La Mishnah dice así: Moshe Kibel Torah mi Sinai. La hoja es Aleph. ¿A ustedes les pasaron una hoja que no tiene número, que no tiene letra, y después tienen otra que sí tiene letra? Hay tres. La primera es Aleph, la segunda es Bet. La otra no cuenta porque es la introducción. Kol Israel Yeshem Helek Vamos a partir con Aleph. ¿Está bien? ¿La tienen? ¿Todas la tienen? Hello. ¿Tienen? No. Perfecto. Esa es la anterior. Esa es Kol Israel, ¿no? Dice al principio. Estamos en Bet. En la página Aleph. S. Y después Aleph y después Bet. Vamos a hacer Aleph y Bet. ¿Ok? En las hojas. Vamos a hacer solamente la primera Mishnah. Vamos a empezar la primera Mishnah hoy. Dice: Moshe Kibel Torah mi Sinai Masrah le Yoshua le Zkinim Uzkinim Linviim Unviim Masrua le Anshe Knesset Akedolah Hem Amru Shelosha Devarim Havu Metunim Badim. Y esto ya ustedes no lo tienen. Emidu Talmidim Arbe Veasu Seyag la Torah. Okay. La lectura directa es: Moshe recibió Torah, una Torah desde el Sinaí, y la conservó para Yoshua, y Yoshua para los sabios, para los Kenim, para los ancianos, Uzkeinim y los Skeinim para los profetas, y los profetas la conservaron para los hombres de la gran asamblea. Ellos dijeron tres cosas: Havu metunim badim, sean entregados en el juicio. Metunim es una relación que hay que entender, pero voy a traducirlo así: metunim, como dados o entregados en el juicio. Va'amidu talmidim arbe, y hagan que se paren muchos estudiantes. Ve'asu si'ag la Torah, y hagan un cerco para la Torah. ¿Okay? Lo escribimos en la pizarra para poder entenderlo. ¿Les parece? La traducción solamente. Las que no entiendan hebreo, es importante que escriban la traducción sobre las palabras o bajo las palabras, de forma que vamos a ir discutiéndolas a partir de la traducción. Así que es importante que lo tengan. ¿Okay? Entonces la primer capítulo. Mishnah 1. Dice: Moshe
recibió una Torá desde el Sinaí y la conservó para Yoshua y Yoshua para los ancianos y los ancianos para los profetas y los profetas la conservaron para los hombres de la gran asamblea ellos dijeron tres cosas: sean entregados, esto en el hebreo dice metunim, en el juicio, y hagan que separen muchos estudiantes y hagan un cerco para la Torá. Avísame cuando yo he terminado de copiar. Traté de ser lo más literal en lo que dice el texto. ¿Okay? Pónganlo encima de las palabras para que sea más fácil, porque vamos a ir discutiendo. En esta parte, en hebreo. En hebreo dice Tebum Tumim Banim, que está ahí, ustedes lo tienen. De Emiru Talmidim Arbe. De Asu. No. Con Aleph. No, dice que la Torah. Déjame ver si lo escribí correctamente. No. ¿Terminaron? Los hombres de la gran asamblea, ellos dijeron tres cosas: lo que está entre paréntesis está en hebreo. Metunim, dice ahí, en hebreo. ¿Dónde?
lectura. No, estamos hablando solamente de esta parte de aquí. Esa es la lectura que estamos haciendo, solamente la parte negra grande, el resto es Rashi. Y eso tiene distintas lecturas y ese es otro tema. Todavía no empezamos con Rashi. Paso a paso. ¿Terminaron? ¿Todas? Ok. La lectura simple ya la tenemos. Primer paso ya está, ¿correcto? Ahora, ¿cómo lo diríamos nosotros? ¿Quién se atreva a intentarlo? Un segundo. Por favor. ¿Quién se atreve a decir eso en sus palabras? ¿Qué es lo que entendió usted de lo que dice el texto? Se interpreta como que Moshe recibió la Torá Uh-huh, de Hashem, uh-huh, en el monte Sinaí, uh-huh. y luego se la transmitió a Joshua oral, de manera oral. Se la transmitió a Yoshua, no dice ahí oral o no oral. Pero Joshua, por tradición, también se la transmitió a los ancianos, de los ancianos se la transmitieron a los profetas, Uh-huh. y Los profetas los profetas, bueno, no a los profetas, hombres de la gran asamblea. entonces ya los hombres de la gran asamblea, ellos como que dictaminaban cosas, Uh-huh. y bueno, dentro de eso dice como que Emman Bruch lo llama, ellos dijeron tres cosas. Sean entregados en el juicio. ¿Qué significa eso? sean entregados en el juicio, que eso les servía como para la justicia al pueblo, y que se creen pues casos de estudio, Okay, que se creen casas de estudio, ok. y que hagan de un cerco para la Torah como si fuera santa, o sea, como un cerco para la Torah es como considerarla algo divino. No en físico, sino como palabra, la palabra directa de Ok. Hashem. ¿Están todas de acuerdo con lo que dijo ella? Más o menos. ¿Alguien tiene otra lectura factible? ¿Alguien se atreve? ¿Nadie se atreve? ¿No? A ver. Nada que. Ok, mejor no dice nada. ¿Alguna cosa? No. Oh, ok. ¿Qué cosas le llaman la atención? Entonces, ella dijo que Moshe recibió la Torá de Hashem en el monte Sinaí. Eso no es lo que dice ahí, ¿estamos de acuerdo? Ahí dice que Moshe recibió desde el Sinaí. O sea, desde el Sinaí le llegó a Moshe. Que es lo que el Sinaí lo tenía. Eso es raro. Por eso no. Como que no. Uno entiende que a Kadosh Baruj Hu le transmitió la Torá a Moshe. Pero aparentemente hay algo extraño ahí porque no funciona con lo que dice el texto. ¿Ven? Esa es una interpretación suya, pero eso no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es, acuérdense, una de las cosas importantes en este método de estudio es que uno tiene que leer lo que dice el texto y cuando uno se encuentra con problemas, entonces trata de explicar los problemas para poder entender cosas. Pero uno no inventa una lectura. ¿Okay? Muy importante, porque si no los textos dicen cualquier cosa. ¿Okay? Entonces el texto dice que Moshe recibió la Torá desde el Sinaí. Ella dijo que recibió la Torá desde Hashem en el monte Sinaí. No es lo que dice el texto, pero suena razonable lo que dijo ella. ¿Estamos de acuerdo? Y después se la transmitió a Yehoshua. Eso tampoco es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que se la conservó a Yoshua. Ella agregó, después dijo, y Yoshua se la transmitió a los Keinim. Tampoco es lo que dice el texto. Y los Keinim a los Neviim, también se lo transmitieron los Keinim a los Neviim. Tampoco dijo eso el texto. Y después de eso, se saltó el transmitieron
a los hombres y dijo, y los Nevi'im a los hombres de la gran asamblea. Tampoco es lo que dijo el texto. Lo que dijo el texto es que Yoshua hizo lo mismo que hizo Moshe hacia los Kenim. Y los Kenim hicieron lo mismo que hizo Yoshua y Moshe para los Nevi'im. Y los Nevi'im ahora se lo conservaron eso a los hombres de la gran asamblea. Aquí hay un salto medio extraño. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Están conmigo o estoy diciendo cosas que no tienen ningún sentido? Están en cualquier parte. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué dice Kibel? ¿Por qué no dice? ¿A quién le toca ahora? ¿A quién le toca? ¿Por qué no dice Noten? ¿Por qué no dice Kibel? Moshe Kibel Torah mi Sinai. Yoshua Kibel Torah mi Moshe. Skenim Kiblu mi Yoshua. Nevi'im. Claro, la primera al principio, pero ahora cambió. Al principio alguien la recibió y después la conservó. Vamos a ver que en las generaciones siguientes recibieron también. Antígonos recibió. Antes que lo expliquemos, creo que nos centremos en la diferencia. Porque para poder entender, de nuevo, si tratamos de explicarlo antes de entender exactamente la diferencia, si tratamos es como, digamos que ustedes tienen dos personas que están discutiendo. Y ustedes van y tratan de intervenir. ¿Cómo intervienen? En vez de resolver el problema, hacen que el problema sea más chico. Y dicen, no importa, él no se refiere a esto, y no te preocupes, no te quiso decir tal cosa. Pero este sí quiso decir, y el problema sí era eso. Entonces no resolvieron nada, los dos van a seguir enojados. ¿De acuerdo? Esto es parecido. Sí. Yo entiendo. Hay varios problemas con lo que dijo. Voy a partir por el siguiente problema. La semana pasada estuvimos conversando de qué es lo que era la tradición oral. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que era la tradición oral? Antes de que lo lean. ¿Ok? Sin leer. ¿Qué es lo que era tradición? No es la fuente para entender. ¿Qué es la Torah al P? Es el contexto. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es la Torah escrita. Y lo que hacemos nosotros es la Torah escrita. Lo que vienen a hacer las mitzvot y la Mishnah y todo lo demás es enseñarnos el contexto para poder entender lo que dice la Torah. Eso es todo. ¿Sí? Ahora, si no se perdió la Torah, estamos ok. Y efectivamente, la Torah se transmitió y era la misma Torah. La Torah de Moshe fue encontrada muchas generaciones después de Moshe. Como abierta en una determinada situación, eso lo trae el Naví. Como el texto no es pregunta. Tenemos básicamente el mismo texto, como que no hay mucha discusión al respecto. Ahora, en la tradición oral, no estamos hablando de toda la tradición oral. Ahora estamos hablando de una parte específica de la tradición oral. ¿Por qué estamos hablando de los principios, ¿cierto? De Avot. Avot, Aidnahagut, como los principios a través de los cuales entendemos cómo uno se tiene que comportar siempre. Y eso se transmitió de generación en generación. Ahora, un comentario interesante en función de lo que ella está diciendo es que
En principio, nosotros recibimos eso, recibimos los principios de comportamiento también como parte de la Torá. Esto es Torá, ¿sí? Esto es igual como el tamaño de una azúcar, igual como la forma en que se hacen los tefilín, igual como se hace shejitá, recibimos, esta es la forma correcta de comportarse. ¿Ok? Ahora, en vez de recibirla, así como pórtate bien, hay principios que uno tiene que tener en la cabeza para comportarse, lo que la Torá llama comportarse bien. ¿Sí? Y por eso se llama el Masejet Avot. Eso es lo que ya hemos visto. Ahora, no es que se haya perdido, porque lo que dice lo que dice el texto es que se conservó. ¿Correcto? Si es que se preservó de una generación a la siguiente, no se perdió. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hay otro problema que quiero traer a colación. ¿Quiénes son los Keinim? Los sabios. ¿Qué sabios eran? ¿De quiénes estamos hablando? Sí, bueno, hoy también hay gente que estudia Torah y los llamamos Keinim. No. Los Keinim son del tiempo del ingreso a la tierra. Cuando Moshe estaba en Parashat Baalotja, ¿sí? Aparece una historia que es que Moshe le pidió a Hashem, por favor, mátame, no aguanto más. Esta gente no la tolero más, mátame. Entonces Hashem le dijo, no te preocupes, te voy a aliviar la carga, escoge a 70 personas conocidas, sabias, buenas, ¿sí? Que todo el mundo conozca por nombre, lo que fuera, y les voy a dar un poquitito de tu kavod, y entonces ellos van a poder ayudarte a llevar al pueblo, porque el pueblo efectivamente es medio complicado de aguantar. Y así pasó. Y esos son los Keinim, los 70 ancianos. ¿Ok? Ahora, después de que pasó el tema de los espías, los 70 ancianos murieron en esa generación. Al final, hubo una segunda generación de ancianos, que fueron los que entraron a la tierra, 70 ancianos que entraron a la tierra de Israel con Yehoshua bin Nun. ¿Okay? Moshe murió en Nisan, perdón, en Adar, el 7 de Adar. Hicieron, todo Israel hizo duelo por Moshe hasta el 7 de Nisan. Cruzaron, hicieron Pesaj y después empezaron la conquista. ¿Okay? Ese es el proceso que se siguió. ¿Estamos? ¿Se acuerdan más o menos? ¿Esto lo estudiaron alguna vez? No. Okay. ¿Cuánto tiempo vivió Yehoshua una vez que entraron a la tierra? ¿Cuántos años vivió Yoshua? Entró con 80 años Yoshua liderando al pueblo y murió a los... No. Antes. No. Antes de los 120, no después de los 120. 14 años vivió. Hizo la conquista y murió a los 14 años. O sea que murió con 94 años. ¿Okay? 14 años. Y después, dice el Pasuk, nos cuenta el Pasuk, que todos los ancianos los Kenim que entraron con él, murieron el mismo año que murió él. O sea, la primera generación es Moshe. La segunda son 14 años. La primera generación de Moshe son 40 años en el desierto. ¿Correcto? Después son 14 años. Perdona. Después es un año. Y se acabó. O sea que tenemos hasta aquí 95 años. Después vienen los Kenim, se lo transmitieron a los Nevi'im. ¿Hasta cuándo llegan los Nevi'im? Hasta Anshe Knesset HaGedolah. ¿Cuándo fue Anshe Knesset HaGedolah? Al retorno del primer exilio. 70 años después del primer exilio, que fue después de la destrucción del primer templo, que duró 410 años, que fue después de la construcción del templo, para lo que nos demoramos 390 y tantos años, o sea, hace como más o menos 1000 años de historia. Como 900 años, más que 1000, 900 años, entonces son 40 años, 14 años, un año, 900 años. ¿Okay? Y después vienen los Anshe Knesset HaGedolah. Es extraño, ¿no? ¿No les llama la atención? Nos están contando una historia
Y la historia no cuenta a los Melahim, no cuenta a los Shoftim, cuenta solamente Nevi'im. Desde el año 15 de que entramos a la tierra y hasta los últimos Nevi'im son 900 años. ¿Por qué el salto? ¿Entienden la pregunta? ¿Están conmigo todavía? Desde los ancianos Están- para los profetas. De los ancianos a los profetas comenzó. La transmisión fue un año. Y después de eso, 900 años dura el cuento. La gran asamblea. Hasta los hombres de la Gran Asamblea, donde estaban los últimos 5 profetas. ¿Por qué el salto? ¿De qué se trata este salto? Porque podría haber dicho los profetas mayores, los profetas menores, los Melahim, los Shoftim, pero dice Nevi'im. Todo eso es una sola cosa, los Nevi'im. ¿Por qué? ¿Entienden la pregunta? Porque todo eso es un solo bloque. Y tiene relación con lo que ella estaba comentando, como que de generación en generación, ¿qué es lo que se va perdiendo algo? Que se perdió. Es todo una sola generación, 900 años. ¿Correcto? No, porque la dispersión fue casi al final. Estamos hablando de 800 años de distancia, ¿no? Con la dispersión. Y todavía con la dispersión, todavía estamos en el periodo de los profetas. No. ¿Qué opinan? Claramente hay una caída en las generaciones. Pero ¿de qué estamos hablando en esa caída de las generaciones? ¿Qué está pasando? Algo así tiene... Algo. Alguna caída de algún nivel, a nivel espiritual. Claro. No. Hay un hint aquí, un hint, así como una pista, que la Mishnah nos trae. La Mishnah dice, Heman Brush los Shadevarim. ¿Quiénes dijeron las 3 cosas? A ver, léanlo ahí. ¿Quiénes dijeron las 3 cosas? ¿Quiénes dijeron? Los hombres de la Gran Asamblea dijeron 3 cosas. Una pregunta, ¿de quién recibieron la Torá los hombres de la Gran Asamblea? Los profetas. ¿Quién era más grande, los profetas o los hombres de la Gran Asamblea? ¿Y por qué no dijeron nada a los profetas? ¿No tenían nada que decir? Les comió la lengua a los ratones. ¿Por qué los profetas no dijeron nada? No me ponga nervioso, por favor, no me ponga nervioso. Pero estaban todos transmitiendo. ¿Cuál es la novedad? Chicas, aquí van a tener que pensar. ¿Y los otros no estaban cerca de Israel? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uno a uno. ¿Quién? Porque los profetas estaban más altos, entonces lo podían transmitir correctamente al pueblo. O sea, lo que me está diciendo es algo así. Los hombres de la Gran Asamblea, que tenían a 5 profetas, eran como una especie de interfaz entre todo lo anterior y el pueblo, porque el pueblo no... Suena raro, porque el pueblo recurría a los profetas, les preguntaba cosas. Tampoco. Sí, para Yata Shavua. Loba Shamaimi, Veloba Emerayam. ¿Sí? La Torah no está en el cielo para que se necesite un profeta que la traiga. Asur, un profeta que viene a inventar Torah, Hayab Mitá, tenemos que matarlo. Zeu. No, bueno, ¿cómo sabe uno? Nos viene a enseñarnos Torah en esos términos. Como profeta, no tiene nada que contarnos de la Torah. Nada. Y si viene a decirnos que viene a enseñarnos Torah a través de una profecía, todo mal. Todo mal con él. Nos viene a enseñar Torah porque es muy sabio. Está todo bien eso.
Claro. ¿Y por qué los Keinim no dijeron nada? ¿Y que Moshe no dijo nada? ¿Cómo no dijo nada? Todo el libro de Barim son Elea de Barim, Asher Diber, Moshe, Isha Elohim, todo el libro. Todo el libro. ¿Que no dijo nada? Akadosh Baruj Hu hizo 900 años para que la gente esté preparada para escuchar Torah. Y entonces, ¿que la Torah no fue entregada antes? Entonces, ¿cómo? ¿No? ¿La recibieron o no la recibieron? La Torah. Entonces no puede ser. La forma, eso implicaría que la gente no entendió la Torah. Eso implicaría que Moshe no transmitió Torah. ¿Qué es lo que dice el Pasuk? Que Am Israel recibió la Torah de Moshe. No. ¿Entienden que? ¿Cuál parte? Los Nevi'im duran 900 años. En los 900 años nadie dijo nada, aparentemente. Porque la Mishnah, Keilu, de lo que sea que venga a hablarnos la Mishnah, no dijeron nada, porque los únicos que hablaron los primeros que hablaron fueron los hombres de la Gran Asamblea. ¿Por qué hablaron los hombres de la Gran Asamblea? Y todos los anteriores no dijeron nada. Ya fe. Porque por primera vez en la caída de la generación, muy bien, porque eso implica que antes no era necesario decir lo que dijeron los hombres de la Gran Asamblea. Entonces, no estamos hablando de los hombres de la Gran Asamblea, ni estamos hablando de los Nevi'im, ni los Keinim, ni de Yoshua, ni de Moshe. Estamos hablando del pueblo. El pueblo no necesitaba esta información y ahora los hombres de la Gran Asamblea vieron que es vital. Tenemos que transmitir esto. Eso es una novedad. Por lo tanto, lo que estamos hablando de qué es. ¿Quién? ¿Quién decae? Del pueblo. El pueblo está decayendo espiritualmente. No la generación. No estamos hablando de los profetas, no estamos hablando de los Zkenim, no estamos hablando de los hombres de la Gran Asamblea. Ellos pueden mantener el mismo nivel espiritual al filo. Lo me llané. Lo que estamos hablando es la caída de la generación en la Kabaná, no la caída de los Gedolei Ador, es la caída del Dor. ¿Ok? Yeridat Dorot, no Gedolei Adorot. ¿Se entiende eso? ¿Está bueno? Sí, bueno, a veces las miro a ustedes, a veces las miro a ellas, no se preocupen, no es nada personal. No se sienta juzgada. Sí, no. ¿Entienden? ¿Se entendió hasta aquí? O sea, tenemos una primera información. Lo que nos viene a hablar entonces este masaje de qué es. Lo primero que aprendimos entonces del masaje, ¿qué es? Que las generaciones decaen. Y entonces, ¿qué hicieron los jajamim? Hablaron. Es hora de hablar. ¿De qué van a hablar entonces los jajamim? No pueden estar hablando de la base, porque ya la base ya está. Una a una, ¿sí? Muy lindo, solo un pequeño detalle. Ahí no dice cercos. Un cerco. No es lo mismo. Vamos a ver, ya vamos a llegar allá. Espérense, probablemente en la próxima clase, porque esta velocidad no vamos a llegar mucho más que... Ok, ¿entienden el problema? Entonces, están hablando. ¿Qué es lo que va a hacer entonces Hazal? Jajamenos y Hanal Ridaja. ¿Sí? Hazal. Eso es lo que significa la sigla. Es una sigla. Jajamenos y Hanal Ridaja. Nuestros sabios de bendita memoria. O cuya memoria es para la bendición en realidad. Pero ¿qué es lo que van a hacer? ¿Por qué ellos decidieron hablar? Porque hay una caída en la generación. Entonces, ¿qué es lo que decidieron decir? Si hay una caída en la generación, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Una llamada a despertar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No es límites. No, tampoco. ¿Cuál es el...? ¿Ustedes del 11? No, nada, perdón, se me escapó. Eso no lo debía haber dicho. Aquí no hay ningún castigo. Eso sería... Que digan, empiecen a estudiar Torah, ¿no? ¿Qué dicen? Sí,
chicas. Voy a tratar de concentrar la atención en un punto. Nada que ver conmigo. No, olvídese, no lo dije. Más no. No. Entonces, el punto, matún, es como mataná. Expresión mataná, como de dar algo. ¿Sí? Fíjense un segundo en este punto. La generación cae. Y entonces, porque la generación cayó, los hombres de la gran asamblea vieron la necesidad de decir algo. ¿Para qué? ¿Para qué van a decir ese algo? Para que se resuelva el problema de la caída. Es lo que se llama un tikkun, una reparación. Lo que vienen a decir los hombres de la gran asamblea es una forma de evitar que la influencia de la caída en la generación. Porque no, pero ahí tendría que, entonces eso tendría que ser, hagan teshuvá, pero no dice eso. ¿Por qué no dijo hagan teshuvá? No es lo que dice. Todavía no llegamos a qué es lo que dicen concretamente. No estamos hablando de la recepción de la Torah, estamos hablando de principios fundamentales. No, que hagan que separen. No es lo mismo que separen muchos estudiantes, que hagan que separen los muchos estudiantes. Chicas, tranquilas, ¿ok? Tranquilas, está muy bien, pero tranquilas. Que les da miedo, quizás. Que los hombres de la gran asamblea les digan. No, que les digan, que empiecen a estudiar y a través del estudio, todos estudian. No, lo que convoquen a la gente. No, está diciendo, literalmente lo que dice ahí es. Antes de que hablemos, chicas, antes de cuál es la solución, veamos cuál es el problema que están tratando de resolver, cuál es el objetivo. Chicas, antes de ver la solución, veamos qué es lo que quieren lograr. ¿Qué es lo que quieren? Recuperar el nivel. Para resolver el problema hay que recuperar el nivel. O sea que lo que están haciendo es decirnos, 1, ¿cuál es el problema? Y 2, ¿cómo se resuelve? Ahora sí. Y no tiene que ver con castigos, ¿ok? No hay castigos aquí. Porque los principios no tienen nada que ver con los castigos. Esto es muy importante. Tiene que ver con... La pregunta es una pregunta al lugar por lo siguiente. Hay muchas veces que se trata de resolver los problemas castigando para que el problema no se presente. Pero eso no hace que el problema no exista. Hace que el problema no se presente, en tanto la persona puede ser sometida al castigo. Pero esto no viene a evitar que se manifieste un problema, sino evitar que el problema surja en primera instancia, que nadie tenga ganas de cometer el error. Entonces es mucho anterior. Cuando ustedes estén criando a sus hijos, van a ver que hay 2 posibilidades. Les pueden pegar, Hase Shalom, para que no hagan las cosas que tienen que hacer, que no tienen que hacer, ¿no? O pueden incentivarlos para que hagan las cosas bien. Lo normal, excepto en casos críticos, es que uno trate de incentivarlos o desincentivarlos, no los castiga. Da lo mismo. Es cualquier estilo de castigo. El concepto de castigo estamos hablando. Onesh. Eso, pero es que el problema es que la gente va a querer cometer la transgresión, pero va a tener miedo al onesh. Entonces no va a manifestar la transgresión por miedo al onesh, pero en el momento en que no tengan miedo a que el onesh venga, sí van a hacer la transgresión. ¿Correcto? Lo que está tratando de hacer Amshak Pesetagedolá es que la gente no tenga la intención de cometer el error. Es distinto, es mucho más profundo y mucho más, y de hecho, si ustedes lo ven, es mucho más sabio porque necesita mucho menos energía. Cuando uno quiere hacer un onesh, un castigo, entonces requiere supervisión permanente y sistema de castigo.
sistema de supervisión, sistema de juicio y sistema de castigo. Cuando uno incentiva el comportamiento correcto, no necesita supervisión, ni justicia, ni castigo. Y si ustedes lo ven en términos sociales, esto es muy importante. Esto es muy importante porque a nivel social, si tenemos leyes que restringen mal comportamiento, pero incentivamos el mal comportamiento, entonces la gente intenta cometer la transgresión social, pero no ser capturado. Entonces la única forma que tiene un gobierno para evitar eso, ¿qué es lo que es? Poner alguaciles por todos lados, un sistema de control absoluto, ¿correcto? Y entonces se requieren muchísimos medios para hacer eso. En la situación crítica tendría que haber un guardia por cada persona, ¿correcto? Y eso hace que, como el guardia también es persona, el sistema completo se corrompa. Entonces, se necesita un guardia sobre el guardia, y un guardia sobre el guardia sobre el guardia, y así sucesivamente. Se necesita mucha más gente para controlarlo, y muchos más recursos, y nunca va a ser suficientemente eficiente. Claro, y no funciona. A cambio de eso, si yo lo que estoy haciendo es que la persona quiera hacerlo bien, no necesito a nadie. No se necesita nada, solo que la persona lo quiera hacer bien. Eso es lo que estamos viendo. ¿Okay? ¿Se entendió? Así que la mejor política no es el castigo, la mejor política es siempre el incentivo hacia lo correcto, la educación correcta y el incentivo correcto. Eso es todo. Ok, entonces tenemos que la primera enseñanza. La segunda enseñanza interesante aquí es que hay un concepto que unifica la Mishnah. ¿Se acuerdan? Un hidush en la Mishnah, que está separado en 3 membros, 3 expresiones. Las 3 expresiones apuntan al mismo concepto. Vamos a estudiar la próxima semana cuál es el concepto, porque claramente en el minuto que nos queda no vamos a alcanzar. Pero, ¿qué pasó? ¿Usted es mexicana? Usted sí. Usted conoce entonces las alarmas de sismo, entonces no. Ok, el próximo punto tiene que ver con Kabbalah. ¿Por qué el Lashon Kabbalah y por qué el Lashon Mesorá? ¿Sí? Mesorá es una conservación, algo que se conserva de un punto a otro, se preserva de un punto a otro. ¿Okay? Y la Kabbalah es algo que se recibe. ¿Por qué el Lashon cambió? ¿Por qué Moshe Kibel Torah mi Sinaí, Mesra le Yoshua? La conservó, la preservó para Yoshua. ¿Okay? El Maharal, parte importante de lo que hemos dicho ahora, lo estoy trayendo del Maharal. Vamos a estudiarlo después en el relación de los Rishonim, pero estoy trayendo partes del Maharal también. Maharal dice así: ¿cuál es la diferencia entre Kabbalah y Mesorá? ¿Cuál es la diferencia entre recepción y preservación? ¿Sobre quién recae el verbo? Moshe Kibel Torah mi Sinaí. ¿Sobre quién recae el verbo? ¿Quién hizo la acción? Moshe. Umasra le Yoshua. ¿Quién hizo la acción? Moshe. Eso es raro. Y Yoshua, Masra, las Keinim. Yoshua hizo la acción. ¿Por qué? Si se requiere que haya otros. De hecho, es una pregunta de todos los Rishonim. Hay un problema. ¿Fue el único que aprendió Torah Yoshua de Moshe? El Midrash dice que el proceso de transmisión era así. Moshe le enseñaba a Aarón a Cohen Torah. Entonces le enseñaba una halajá, se la explicaba. Entonces Aarón se ponía a un costado
de Moshe, al lado derecho de Moshe. Después venían Nadab y Abiú, ¿sí? Los dos hijos de Aarón, y entonces Moshe les explicaba los otros, ¿no? Eleazar, venían los otros Kohanim y les explicaba a Moshe la Torá. Y entonces ellos se ponían a la izquierda. Después venían los Kenim. Y Moshe les explicaba nuevamente la Torá. Y se ponían detrás de los tres grupos anteriores. ¿Okay? Y después Moshe invocaba que toda la gente que quisiera estudiar Torá con él viniera a aprender. Y venía un grupo de gente grande y Moshe explicaba la Torá. No hablamos de Yoshua. A continuación, Moshe se iba. Aarón, a Cohen, explicaba la Torá, la misma halajá, se la explicaba de nuevo al pueblo, y estaba al lado de sus hijos, y detrás de él estaban los Zkenim. Y entonces Aarón se iba. Después los hijos de Aarón le explicaban la Torá al pueblo, y después ellos se iban. Después los Kenim le explicaban la Torá al pueblo, y los Kenim se iban. Y entonces toda la gente se sentaba en grupos y se ponían a discutir la halajá. ¿Okay? Resulta entonces, dice el Midrash, que Aarón escuchó 4 veces la Torá de Moshe, los hijos 3 veces de boca de Moshe, los Zkenim 2 veces y el pueblo 1 vez. Aarón lo contó 1 vez, los hijos 1 vez, los Zkenim 1 vez. Así que todos recibieron 4 veces la explicación y después la estudiaban. ¿Hasta aquí es claro? ¿Cuándo se mencionó Yoshua? Nunca. Entonces, ¿cómo es eso que Yoshua, que iba el Torah, que Moshe, Masrale Yoshua, podría habérselo transmitido a Pinjas, a Eleazar a Cohen, podría haber sido los Kenim, todos ellos recibieron Torah de Moshe. Bidyuk. Porque la diferencia fue no desde el punto de vista de lo que Moshe hizo, sino la actitud de Yehoshua, que Yoshua se dedicó todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, parece ser entonces que el problema no fue tanto como Moshe se lo transmitió a Yoshua, sino que Yoshua también hizo su parte y fue un receptáculo correcto para la Torah de Moshe. Entonces, ¿por qué la Mishnah está apuntando en Moshe? ¿Entienden el problema? Todo lo que dije ahora va a presentar un problema. El problema es que, en principio, Moshe recibió, implica que el límite estaba en Moshe. El límite de la Torah que se podía recibir estaba en Moshe. Y de hecho hay algo que ustedes no me mencionaron que podría ser un problema, pero que también es un problema. Porque dice Moshe Kibel Torah Misinai. Torah es una enseñanza. No dice la Torah. No dice Kibel Torah ha Torah Misinai. Dijo Torah. No. Porque en ese caso tendría que haber sido Torah hat. Una en lo que en español se llama un número indefinido. Una Torah, alguna. Usted tiene una moneda, no tiene la moneda, ¿correcto? Hay muchas monedas. Usted tiene una moneda, ¿correcto? Es el concepto de uno indefinido, un número singular indefinido. Este es el problema, porque dice Torah, tendría que haber dicho ha-Torah, no dice ha-Torah, dice Torah, ¿correcto?